Mandela no era un terrorista. Mira, Mandela fue alguien que defendió la lucha armada y no participó, pero defendió y promovió los ataques a propiedades de los blancos en la lucha contra el apartheid. Sí, lo hizo cuando era joven. No era un joven abogado. Luego estuvo 37 años en la cárcel y cambió de opinión. Y gracias a que cambió de opinión logró liberar a todos los sudafricanos del apartheid. El hecho de que alguien haya sido de cierta forma en la juventud no lo marca para siempre, o no forzosamente lo marca para siempre. El caso de Mandela me parece clarísimo. Mandela también era un marxista en su juventud y probablemente tuvo creencias marxistas hasta el final de su vida, pero lo que hizo es lo que importa. Es como el que dice que es de izquierda y actúa así como si no lo fuera. Lo que pensaba Mandela y lo que hizo, creo que de lo que pensaba lo que hizo, tenemos que centrarnos en lo que hizo. Para mí es una de las personas más admirables del siglo XX. Entre otras cosas por su capacidad de repensar la realidad en términos distintos a como lo había visto cuando era más joven y más simplista.